número 17, versículo 8 al 13. Tuvimos ahí nuestra lectura. Algo similar, mis hermanos, a este mensaje lo prediqué un 16 de abril del 2023, ya hace 2 años aproximadamente, y orando y tocante a todo lo que yo supo de parte de mi esposa, ¿verdad? Del cumpleaños del pastor, ciertas cositas. Entonces estuve orando y dije, tengo a bien predicar este mensaje que se llama Apoyando a tu pastor. ¿Sí? Voy a leer una vez más Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13. Tuvimos nuestra lectura ahí. Los que van llegando, síganme con su vista, por favor. Después de esto vamos a tener una oración. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre el cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En esta hora quisiera hablar, hermano, por unos breves minutos, apoyando a tu pastor. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias por ser el pastor y obispo de vuestras almas. Gracias también porque en tu soberanía pusiste a nuestro pastor hace aproximadamente 13 años en este lugar, y tu gracia y tu misericordia le ha sostenido. Gracias porque nos amas. Te pido que nos hables en esta hora y podamos aplicar este mensaje en nuestra vida. En el nombre de Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. Apoyando a tu pastor. Alguien dijo, hermanos, que todos en la vida necesitamos del apoyo o ayuda de otros. Yo necesito, hermanos, la ayuda de un mecánico para mi carro. Necesito la ayuda de un carpintero, de un electricista, de un albañil. El doctor necesita al paciente, el paciente necesita al doctor, el maestro necesita al alumno y el alumno necesita al maestro. Alguien dijo, todos son mis maestros porque de todos puedo aprender. Yo puedo aprender de usted bien o mal y usted puede aprender de mí bien o mal. Todos necesitamos de todos. Moisés, hermanos, necesitaba a Josué. Mire, acompáñenme al versículo número 7. Versículo número 8, discúlpeme. Entonces vino Amalec. Amalec, hermanos, era nieto de Esaú, hermano de Jacob. Amalec eran los amalecitas que eran enemigos del pueblo de Israel. Y si alguien es enemigo del pueblo de Israel, también se constituye enemigo de Dios. Y peleó contra Israel en Refidim, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, le da un encargo, una encomienda, le delega algo. Josué, tú vas a hacer esto. Escógenos varones. Y luego que los hayas escogido, sal a pelear contra Amalec, nuestros enemigos. ¿Por qué? Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, obediente, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés, hermanos, necesitaba de Josué. Y Josué necesitaba de Moisés. Moisés necesitaba a Hur y Aarón para que levantaran sus manos. Y Hur y Aarón necesitaban de Moisés, el siervo de Dios. Era algo mutuo. La iglesia, mis hermanos, necesita la ayuda del pastor y el pastor necesita la ayuda de la iglesia. La Biblia dice en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero es triste, hermanos, que iglesias el día de hoy no tienen. Usted dice, hermano Suriel ya se fue, gracias por nuestro pastor, pero hay iglesias que el día de hoy no tienen un pastor. Y usted y yo conocemos varias, pero usted y yo sí tenemos un pastor. Hay iglesias que no tienen un pastor que les enseñe,
que ore por ellos, que los visite, que los anime, que se preocupe por ellos y por sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Hay otras iglesias, hermanos, que ya no quieren a su pastor, quieren a un orador. Hay otras iglesias, hermanos, que cambian de pastor como cambian de calcetines porque no se acomodan a sus ideas o a sus pensamientos y no quieren al pastor que Dios instituyó y puso en esa iglesia. Quiero decir algo, hermanos, Dios pone y quita pastores, Él pone reyes y Él quita reyes, es el Dios todopoderoso. Amén. Hay iglesias que solamente quieren a un pastor para que presente a sus hijos, los case y los entierre. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 4, 11 y 12 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos como usted y como yo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El pastor tiene una función y es edificar. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es usted y soy yo. Yo necesito de mi pastor y la iglesia necesita del pastor y el pastor necesita de la iglesia. Somos un cuerpo. Escuche esto: el oficio de pastor no es un pensamiento humano opuesto por un hombre. El oficio de pastor es bíblico, es constituido y puesto por Dios mismo, soberano. Escuche esto también: no todos, hermanos, somos, ahorita nuestro hermano Suriel da una representación de los zapatos del pastor, no todos somos llamados a ser pastores. No todos, hermanos. No cualquiera es pastor. Mira, acompáñeme por favor a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1, póngale un separador de como quiera, ahí en Éxodo, hermanos, ahí es nuestro pasaje clave, pero vamos a ver algunos versículos de la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 1, palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Vimos también un buen mensaje en la mañana de esto. Primera de Timoteo 1, versículo 12 al versículo número 17 en su Biblia, por favor. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 7, palabras del apóstol Pablo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Quién es el que pone en el ministerio, hermanos? Dios. Y dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahora, hermanos, Dios es el que puso al pastor como pastor aquí. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Él lo puso. ¿Y sabe quién es el único que lo puede quitar? Que lo puso Dios. Seguimos leyendo. Mire: habiendo yo sido antes, dice Pablo, blasfemo, perseguidor, injuriador. Y aquí considere usted también: habiendo yo sido antes religioso, adúltero, mentiroso, borracho, drogadicto, mujeriego, etcétera, etcétera. Dice Pablo: yo habiendo sido antes, mire, seguimos leyendo, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y estoy seguro, hermanos, que aquí presente, de los cuales diría una persona aquí, de los cuales yo soy el primero, el más pecador, sería el pastor. Yo sé que usted diría, por su edad, por su experiencia y por todo lo que ha vivido, de los pecadores, yo soy el primero. Pero gracias a Dios, porque a pesar de eso, Dios le tuvo por fiel, poniéndole en el ministerio. Versículo 16. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Lea conmigo el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Creo que no es fácil ser pastor, pero qué bendición es serlo. Qué responsabilidad
Y qué tremendo desafío es ser pastor, ya que lo que el pastor haga en esta vida no solamente se queda en esta vida o en este mundo, sino que trasciende hasta la eternidad. Usted se lo sabe, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice, para que demos cuentas de todo lo que hicimos mientras estábamos en este mundo, sea bueno o sea malo. Y acompáñenme por favor a Hebreos 13:17, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17, un deber cristiano. Mire, Hebreos 13, capítulo 13, versículo número 17 en su Biblia, por favor, léalo conmigo. Si usted lo encuentra, confírmeme con un amén. Dice la Biblia, obedeced. ¿A quién, hermanos? Entonces, ¿es bíblico obedecer al pastor? No nos gustó mucho. Obedeced a vuestros pastores, lea conmigo, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar ¿qué? Cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El pastor aquí presente un día, al igual que usted y yo, vamos a estar delante del juez de Cristo, y usted va a dar cuenta de lo que Dios le dio, sí, de su tiempo, de su dinero como mayordomo, de su familia, de sus hijos, pero también sabe que va a dar cuenta qué hizo con su pastor. Y sabe el pastor también que va a dar cuenta qué hizo con la iglesia. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y yo me pongo a pensar en los zapatos del pastor, dar cuentas por tu vida que Dios te prestó, dar cuentas por tu esposa, dar cuenta por tus hijos, dar cuenta por la iglesia, dar cuenta por los años que... Dar cuenta, hermano. Y dice la Biblia, hermanos, que para que Él haga su labor con alegría y sencillez de corazón y podamos fortalecer sus manos, como lo hizo Ur y Aarón para mantenerlas en alto, que nos sujetemos a ellos y lo obedezcamos. Pregúntese usted, ¿ama a su pastor? No me responda. ¿Respeta a su pastor? ¿Se sujeta a su pastor? ¿Obedece a su pastor el consejo, no como Aarón que va a hacer lo que quiere? ¿Verdad? Respóndase a sí mismo, hermano. Ame a su pastor, valore a su pastor, ore por su pastor y apoye a su pastor. Moisés, hermanos, duró 40 años en Egipto. Duró 40 años en el desierto apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Y pasó otros 40 años en el desierto apacentando la grey de Dios, esa congregación de miles de personas que eran. 40 años en Egipto, 40 años apacentando las ovejas de su suegro, para después apacentar a miles de ovejas que Dios ilustra como personas. Y Moisés traía algo en su mano. Era una vara. Y Dios le dice que suba a la cumbre. Y él sube, dice, aclara Éxodo 17, con la vara de Dios en mi mano. Y él sube, hermano. Y es esa misma vara que cuando Dios lo encontró en el desierto, en el monte Oreb, en el monte de Dios, y se le apareció en esa teofanía o en esa revelación especial divina de Dios, que le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Y luego dijo, cuando no te crean Faraón, esa vara la echó en tierra y se convirtió en una culebra o serpiente. Y después, hermano, y se tómala por la cola y él huía de la serpiente, no, hombre. Y la toma y se vuelve otra vez vara. Cuando iba a dividir el mar, ¿sabe qué tenía también en su mano? Una vara. Cuando le pegó a la peña, ¿sabe qué tenía? Esa vara. Y cuando subió al monte, ¿sabe qué tenía con Dios? Una vara, representando el favor o el poder divino de Dios, porque no era Moisés, no es el pastor, es la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas.
Es interesante, hermanos, que Moisés pasó 40 años apacentando ovejas o en el desierto. Y Moisés, hermanos, podía ver como pastor de ovejas más allá de lo que las ovejas podían ver. La oveja por naturaleza es un animal torpe, no tiene garras, no tiene colmillos. Algunas ocasiones, hermanos, probablemente Moisés salvó a alguna oveja de alguna bestia o de irse al despeñadero o al precipicio. Moisés podía ver lo que la oveja no podía ver, y al igualmente es esto. Algunas ocasiones, como iglesia, como miembros, como cristianos, no vamos a entender la visión y el sentir del pastor. El pastor puede ver más allá que la oveja. Y es por eso que algunas ocasiones no tenemos el mismo sentir, el mismo pensamiento de nuestro pastor, porque no podemos ver todo lo que conlleva. Vimos a nuestro hermano Suriel en este drama, en este testimonio que dieron, ¿verdad? Y dice, oye, pum, el pastor no hace nada, pum, una llamada, un velorio, un funeral, un muertito, o el hospital, ve a la cárcel, no sé cuántas veces yo he estado aquí con el pastor, hasta medianoche, y él ha orado conmigo, y él me ha aconsejado, y hemos platicado, y eso nadie lo sabe, porque él no lo anda contando. Y yo estoy seguro que muy probablemente ha sucedido con alguien más. Pero lo que uno hace en secreto, Dios recompensa en público. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de verdad. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si es algo digno de imitar de su pastor, imite. Dice, e imitad su fe. Si usted es salvo, hermano, está involucrado en un conflicto o en una batalla espiritual. Nuestro enemigo es Satanás y su ejército de demonios que no descansan. Y constantemente, hermanos, están buscando la manera de impedir los propósitos de Dios para usted, para mí y para el pastor. El que está al frente de ese ataque, hermanos, el que recibe la atención más directa del enemigo de Satanás, ¿sabe quién es? Es el pastor. Satanás sabe, hermanos, que si puede acabar con el pastor y su liderazgo, también muchos caerán. Marcos 14:17 dice, porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas serán. ¿Qué pasó cuando Jesucristo lo arrestaron, hermanos? ¿Acaso sus discípulos, las ovejas, no fueron dispersas, no lo dejaron solo, no lo abandonaron? ¿A poco el diablo no sabe, hermanos, que si ataca la cabeza, muy probable otros hermanos se desanimen, se vayan al mundo, vuelvan atrás? Sí. La negligencia espiritual y el dejar de caminar con Dios del pastor y de cualquier otro cristiano le harán propenso a caer. Pero creo, hermanos, que otro factor puede ser la falta de los cristianos, seguidores de levantar las manos de sus pastores en oración y en otras maneras. Acompáñenme a Éxodo, por favor, nuevamente, capítulo 17, donde tuvimos nuestra lectura. Éxodo capítulo número 17. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subían a la cumbre del collado. Esto ilustra, hermano, algo que usted conoce. El pueblo de Israel estaba en una batalla contra los amalecitas. Este es un cuadro simbólico del cristiano luchando contra Satanás y su ejército. Si Moisés, su pastor, su líder, tenía sus brazos levantados, el ejército ganaba. Pero cuando Moisés los bajaba, el ejército perdía. Que el ejército ganara o perdiera dependía de una sola cosa, la posición de los brazos de Moisés. Y esto pareciera que no tiene sentido, hermano, pero enseña una gran verdad. Moisés en el monte con Dios, el ejército en el valle con Dios peleando por ellos. Ilustra que nuestra batalla en esta tierra no es una batalla carnal, sino espiritual. Alguien dijo que si usted puede ver a su enemigo, su lucha está mal dirigida.
Porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, usted no es mi enemigo, yo no soy su enemigo, el pastor no es nuestro enemigo. Somos hermanos, somos una iglesia, somos una familia en Cristo. Pero Satanás, hermanos, quiere que creamos que la batalla es física y nos tienta a pelear con armas terrenales, y terminamos peleando entre nosotros como perros y gatos, entre nosotros mismos, el esposo con la esposa, los hijos, con los padres, con los cristianos y hasta con el pastor. La única esperanza que tenemos de ganar la batalla espiritual es si levantamos las manos de los que están en el frente de la batalla, específicamente del pastor. Quisiera, hermanos, rápidamente mencionar algunas áreas o maneras en que usted y yo, un cristiano, puede levantar los brazos de su pastor y así asegurar una victoria sobre el enemigo. En primer lugar, hermano, ¿cómo puedo apoyar a mi pastor? Y eso todo lo podemos hacer espiritualmente. ¿Cómo? Bien fácil. Con asistencia fiel a los cultos de la iglesia. La Biblia dice en Hebreos 10:25, usted se lo sabe, no dejando, como algunos tienen, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día Cristo viene. ¿Cómo puedo yo apoyar a mi pastor asistiendo fielmente a los cultos de la iglesia? Creo, hermanos, que es frustrante para un pastor no poder contar con las personas de la iglesia para que lo apoyen y estar adivinando, hermanos, si estarán o no estarán en su posición o en su deber o en su labor. Muchas personas, hermanos, regularmente en las iglesias al pastor es al que más le llevan los problemas. Una ocasión en el instituto un pastor me dijo: no solamente lleves problemas a tu pastor, si le vas a llevar el problema, dice, llévale una solución. Ok, está bien, llévale el problema. Oye, falta un foco, pastor. Ok, es el problema, falta un foco. Bueno, la solución, yo ahorita lo compro, deme, yo voy por él y lo pongo. Ok. Dice, no solamente lleves problemas a tu pastor, si llevas el problema, lleva contigo también una solución. Queremos que el pastor, hermanos, esté de buen humor, que tenga un espíritu que nos anime cuando predica, pero contribuimos a su debilidad cuando le hacemos adivinar si vamos o no a estar en nuestros lugares o posiciones. Pregunta: ¿cuán infieles, hermanos, hemos sido a los cultos? Decimos que aquí Dios envía bendición y vida eterna. Decimos que mejor es un día en sus atrios que morir fuera de ellos. Decimos que por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Ahí está ese versículo atrás. Pero cuán infieles, hermanos, somos a los cultos. Anteriormente en la pandemia anhelábamos y deseábamos muchos estar aquí. Y ahora que ya no hay pandemia, pareciera que es al revés. Ya no estamos. ¿Acaso queremos, hermano, que venga otra pandemia para desear y añorar estar aquí otra vez, cuando hoy tenemos la oportunidad? ¿Cómo puedo yo apoyar a mi pastor espiritualmente? Usted conoce a este pastor, creo yo. Se hizo muy popular en las redes porque destrozó una muerte y una virgen, ¿verdad? Josué Aranda, un asistente de él de la Ciudad de México, me contó una vez que el pastor, antes de que él predique y se pare en el púlpito, dice: nosotros como asistentes diáconos no le llevamos problemas al pastor. Se ponchó la ruta, es que nosotros tratamos de resolverlos. ¿Para qué? Para que el varón de Dios se pueda parar en paz, sin remordimiento, y él pueda predicar pleno la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo apoyar a mi pastor? En oración. Ore por él, ore por su salud, ore por su familia, ore por los cultos. La mayoría, hermanos, de nosotros nos avergonzaría si nuestra vida de oración fuera pública. Pregunta: ¿cuánto usted ora sinceramente por su pastor?
¿Cuánto tiempo dedica honestamente y delante de Dios? Pregúntese, ¿cuánto tiempo usted dedica a orar por su pastor? Señor, bendice a mi pastor. Señor, fortalécelo. Señor, yo sé que el jueves sí oramos por usted, pastor, eso sí me consta, ¿verdad? La iglesia. Señor, lo agarró y Padre, te pido por él, te pido por la hermana Silvia, por su ayuda, te pido por su hija, por su nietecita. Te pido, bendícelo. ¿Cuánto dedica usted tiempo a la semana a orar sinceramente por su pastor de corazón? Yo doy testimonio y creo con mi corazón que Él ora por mí y yo debería de ser recíproco. Y como Él ora por mí, ¿sabe qué? Yo debería orar por Él. Eso es lo justo, hermano. Y si yo no oro por mi pastor, estoy mal. Cuando un pastor cae, cuando un hermano cae, ¿cuál es el primer miembro de su cuerpo que utiliza? ¿Sus rodillas para orar o su lengua para hablar? Respóndase. Ora para que el Señor lo use grandemente. Si el Señor no te habla a través de un mensaje dado por tu pastor, ¿por qué no pasas al frente, doblas tu rodilla y tu corazón para que Dios te diga por qué no te habló? Nada lastima, hermanos, el espíritu de un predicador, de un pastor, como la falta de respuesta a una predicación. Si el pastor predicó tan mal que no dijo nada que te conmoviera, ¿por qué no pasa al frente y ora por él para que pase más tiempo estudiando y preparándose para predicar, para que nos edifique? Acompáñenme a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo número 17, versículo número 12. Mire lo que dice ahí la Biblia. Éxodo capítulo número 17, en nuestra lectura, versículo número 12, dice: y las manos de Moisés, ¿se qué? ¿Se qué? Pero él era el varón de Dios, hermano. Él pasaba hasta 40 días hablando con Dios en el monte, y cuando bajaba su rostro era otro. Se tenían que poner un velo porque irradiaba. Él era el hombre más manso de la tierra después del Señor Jesucristo. Él vio a Dios, dice, bueno, le vio las espaldas, dice. O sea, pero ¿qué pasó, hermano? Moisés también, le digo algo, era carne y hueso. Le digo que su pastor también es carne y hueso. Aunque parezca de fierro, de metal, de palo, de piedra, que no siente, que no le duele, que todo está bien, que no pasa nada, también tiene problemas, tiene dificultades, tiene enfermedades, pero muchas de las veces no las cuenta. ¿Sabe por qué? Porque él va al pastor de los pastores y echa su ansiedad en él, y él le sigue fortaleciendo para que siga adelante en la obra que él le ha encomendado. Dice que los brazos de Moisés se cansaban, y como los brazos de Moisés se cansaban, estaban abajo, ¿y qué pasaba, hermano? El pueblo ganaba. Y Uriarón, hijos, lo vinieron, no estaban de oquis. Dios los iluminó. ¿Saben qué hicieron?
Tal vez hay 2, hermanos, pero qué bendición que fueran 4, 6, 8 o 10. Moisés se cansaba, hermanos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Moisés se cansó, hermanos, porque Hur y Aarón le trajeron una piedra a Moisés para que se sentara, porque estaba cansado. El pastor se cansa. El pastor no es de palo, de metal o de fierro. Él es de carne y hueso como usted y lo puede tocar. Y aunque parezca, hermanos, que nada le duele, que todo está bien, que nada le falta, hermanos, él también siente, tiene problemas, necesidades. Dijo Pablo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Pero va a su pastor fiel, a su pastor amante, que es Cristo Jesús, y él le consuela y le fortalece sus manos como a Moisés, y pone Aarones y Hures para que lo apoyen, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Era cansado, hermanos, trabajar, subir al monte con piedras, estar parado con las manos en alto, después cansarte, sentarte en la piedra, dejar las manos en alto, bajar del monte, después lidiar y aconsejar a miles de personas. ¿Era trabajo o no era trabajo para Moisés? Josué está peleando con Amalek en el valle, y en el monte está Moisés, Hur y Aarón. Moisés estaba trabajando y Josué estaba trabajando de diferentes posiciones o áreas, pero los dos estaban haciendo algo. Alguien dijo, hermanos, si me acompañan por favor, a 1 de Timoteo 5:17. Primera carta a Timoteo 5:17, por favor, en sus Biblias. Primera de Timoteo 5:17, hermanos, en su Biblia, por favor, si lo encuentran, mientras yo llego, lo puede leer, por favor, si lo tiene. Dice, Primera de Timoteo 5:17. Alguien dijo, hermanos, el pastor no trabaja. Si un profesor estudia, se prepara y da una clase de 45 minutos, él está trabajando. Pero si un pastor estudia, se prepara y predica un mensaje de 45 minutos, no trabaja. Si un psicólogo atiende y aconseja a personas, él está trabajando. Pero si un pastor atiende y aconseja personas, él no está trabajando. Generalmente, hermanos, el pastor es objeto de burlas y de las más desconcentradas opiniones. Escuche esto. Si el pastor es activo, es ambicioso. Si es calmado, es perezoso. Si el pastor es exigente, es intolerante. Si no exige, es negligente. Si el pastor hace visitas, es incómodo. Si no visita, es irresponsable con las ovejas. Si el pastor interactúa con los jóvenes, es inmaduro. Si interactúa con los adultos, es anticuado. Si interactúa con los niños, es infantil. Si busca actualizarse, es mundano. Si no se actualiza, es de mente cerrada. Si el pastor cuida de la iglesia, él se descuida la familia. Si predica poco, no tiene mensaje. Si predica mucho, es aburrido. Si no tiene buena oratoria, es inexperto. Si tiene buena oratoria, es orgulloso. Si está intentando agradar a todos, no tiene personalidad. Si el pastor se viste bien, es vanidoso. Si no se viste bien, es descuidado. Y le digo algo, hermano, total, no nos tienen contentos. Leyó nuestro hermano Suriel este versículo: yo os daré pastores según mi corazón, y que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué, hermanos? ¿De qué? ¿De doble qué? De doble honor. Y mire, mayormente los que trabajan ¿en qué? ¿Y qué hace el pastor? Predicar ¿y qué? Y enseñar. Versículo 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero digno de un salario bíblicamente. Contra un anciano, pastor, obispo,
mismo oficio. No admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero ¿cuántas veces hemos acusado al pastor o a un pastor por cosas que ni vimos, ni sabemos, ni nos consta, y los acusamos? Dice Pablo a Timoteo, contra un obispo, un anciano, no admitas acusación, sino con 2 o que conste todo. Pero hermanos, francamente y sinceramente, y actualmente, cuán fácil, hermanos, es hablar del pastor o de alguien más. Cuán fácil y cuán ligero es murmurar, chismear o hablar. ¿Verdad que sí? Y eso no debe ser. El pastor sí trabaja mentalmente, físicamente y espiritualmente. Acompáñenme a Éxodo 17. Éxodo capítulo número 17. Éxodo 17, versículo número 12. Si lo puede leer, por favor, hermano. Vamos terminando rápidamente. Tengo más cosas, pero vamos a terminar. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Si lo puede leer conmigo, por favor, dice: y las manos... Gracias, hermanos. A Moisés obligó, forzó a Hur y a Aarón a traerle la piedra y a levantarle las manos, ¿o usted cree que fue voluntario? ¿Cómo apoyamos a nuestro pastor? Ayude voluntariamente en las áreas que pueda. No haga que el pastor tenga que rogarle. Es un privilegio servir a Dios. Hermano, el pastor no tiene que rogarnos, hincar la rodilla. Hermano, dirige, ándale, por favor, te lo ruego. Hermano, ándale, predica, hermano, predica. Es un privilegio servir a Dios, hermano. Y sin que me digan rana, yo salto. Sirva a Dios, hermanos, y apoya a su pastor en las áreas que usted pueda. Sea fiel, sea puntual. Si es cantando himnos especiales, barriendo, haciendo un drama, trapeando, cuidando cunas, niños, un club, dando clases, ganando almas, predicando, dirigiendo, recuerde esto: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Quién recompensa y paga bien, hermanos? Es Dios. ¿Cómo apoyo, ayudo a mi pastor? Termino, hermanos. Económicamente. La limitación más grande que tiene la mayoría de los ministerios es la falta de dinero. El pastor puede ver tantas cosas que la iglesia podría hacer si tuviera suficiente dinero. No haga que el pastor tenga que rogarle para lo que debe dar. Muchos se quejan en las iglesias del que el pastor habla demasiado acerca del dinero, pero la verdad, hermanos, es que el pastor no tendría que decir nada acerca del dinero si los miembros de las iglesias hicieran lo que deberían de hacer en cuanto a sus diezmos y ofrendas. Escuche esto: menos del 30% de los miembros de una iglesia promedio diezman y ofrendan. El 70% son ladrones. Menos del 30% de los miembros de la iglesia diezman y ofrendan fielmente como debe ser a Dios. ¿Y el 70%? Sabemos que de Dios es el dinero y Dios provee todo, pero Dios también es un Dios justo y es un Dios de orden. La Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Apoyo a mi pastor. ¿Cómo? Amándose los unos a los otros. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Creo, hermanos, voy a leer esto y termino, que una de las cosas que más desaniman y frustran a un pastor es ver conflictos
entre los miembros de la iglesia. Usted no le ayuda a él, ni se ayuda a usted mismo, provocando o prolongando conflictos entre hermanos en la iglesia. Debemos de dejar esa inmadurez. Póngase en pie, por favor, hermano. Y vamos a buscar, por favor, Juan 10:11. Juan 10:11. Vamos a terminar ahí. Juan 10:11. Leo ese versículo, digo unas palabras y después oramos, hermanos. Juan capítulo 10, versículo número 11. Y si lo tiene, lea conmigo, por favor. Juan 10:11. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, porque hay pastores malos, asalariados, que ven el peligro, dice, y dejan a las ovejas. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da, y Él la dio en la cruz por esa oveja y esta oveja descarriada en su tiempo. Pero aparte de ello, Él estableció y Él puso un pastor. Amén. Ame a su pastor, valore a su pastor, respete a su pastor. Y terminó con esto, algo olvidado: la esposa del pastor. La esposa del pastor se tiende a valorar y a elogiar al pastor, y muy pocas veces se toma en cuenta a la esposa del pastor. Y son ellas las que muchas veces, con la ayuda de Dios, son las que fortalecen la vida de ellos. Las personas pueden ver al hombre usado por Dios en el púlpito, pero son ellas las que ven al hombre de Dios cansado, lo ven llorar, lo ven cuando las fuerzas se le agotan, y es ahí donde ellas le dejan saber: aquí estoy yo y no estás solo. La batalla es de los dos. Son ellas las que oran, interceden y ayunan para que Dios siga usando y fortaleciendo la vida del pastor. Dios bendiga a todas las esposas de pastores que a veces permanecen en el anonimato, pero son esas ayudas idóneas y guerreras de Dios, como Loida y Eunice vimos en la mañana, que Dios pone para complementar la vida del varón de Dios, el pastor. Apoyando a tu pastor. Tal vez tú le has fallado a tu pastor. Tal vez tu pastor humanamente te ha fallado a ti, pero el buen pastor no sabe fallar. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por Cristo, porque Él es el pastor y obispo de vuestras almas. Gracias porque Él es el príncipe de los pastores. Gracias porque Él es el buen pastor, que un día en la cruz del Calvario derramó toda su sangre preciosa para redimirnos de la condenación del infierno y regalarnos una vida eterna con gloria cuando nos sorprenda la muerte o cuando vengas por nosotros. Gracias por amarnos. Gracias te doy, Señor, por nuestro pastor Benjamín Roberto Carrillo Aguirre. No es perfecto, no somos perfectos, pero tú sí eres perfecto. Y en tu perfección y soberanía era el pastor perfecto para esta iglesia bautista Canaán. Señor, perdónanos por las veces que hemos desechado su consejo. Perdónanos por las veces que lo hemos acusado, difamado, calumniado injustamente. Perdónanos, Señor, por no sujetarnos a Él y obedecernos como tu palabra nos manda. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a siempre, pero siempre, poner los ojos en el pastor de los pastores, que es Cristo. Señor, gracias por nuestro pastor.
con sus ojos cerrados, con su cabeza inclinada. Yo creo que el mensaje fue breve, fue claro, y Dios de una u otra manera nos reta para que podamos seguir juntos como iglesia, apoyándonos, amándonos y también sosteniendo las manos del pastor que Dios ha puesto aquí. Tal vez usted dice: hermano, yo no sé mucho, yo no puedo mucho. Mire, usted puede apoyar a su pastor simplemente orando por él. Cada vez que usted doble sus rodillas, propóngase en su devocional, con su familia, manera personal, recuerde el nombre de su pastor a Dios, menciónelo delante del trono de su gracia. Señor, te pido por mi pastor, te pido por su esposa. Señor, ayúdales. Señor, bendíceles. Señor, no sé qué situación estén pasando en su intimidad, como familia, como matrimonio, en el ministerio, pero tú sí. Los pongo en tus manos. Propóngase orar por su pastor. Propóngase estar a su disposición de una manera práctica. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo apoyar? Y créame que su pastor le agradará, le sacará una sonrisa y sin duda alguna le dará trabajo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hable con Dios, hermano. Si tú le has fallado a tu pastor, ¿por qué no le pides perdón a Dios y le pides que te ayude a respetar, a apoyar, a valorar y cada día orar por tu pastor? Y por último, quisiera terminar con esto en una actitud de oración. ¿Habrá aquí algún Ur o algún Aarón que con la mano en alto diga: hermano, yo quiero ser un apoyo a mi pastor? Amén. Puede bajar su mano. Amén, gloria a Dios. Amén, puede bajar su mano. Amén, hermana. También hay mujeres. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Yo quiero ser un apoyo, quiero ser leal a mi pastor. Yo sé que Dios me va a bendecir. Dios honra al que le honra. ¿Habrá alguien más que quiera decir: yo quiero ser un Aarón y un Ur? ¿Habrá dos? ¿Habrá cuatro? Gloria a Dios. Amén. Puede bajar su mano, hermana. Amén. Gloria a Dios. Hable con Dios. Y termino con esta pregunta: ¿es Jesucristo tu pastor? ¿Es Jesucristo tu Salvador? El salmista decía: Jehová es mi pastor. ¿Tienes tú la certeza que al salir de estas puertas tú puedes decir: Jehová es mi pastor? Y si no lo es, no te vayas sin el pastor de pastores en tu vida y en tu corazón. Hable con Dios. Y si Jesucristo no es tu pastor, ¿por qué no levantas tu mano y le dices a Dios que quieres que Él sea tu pastor y guíe tu alma más allá del sol? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo, el pastor de los pastores, en esta hora? ¿Habrá alguien que quiera ser salvo por la gracia y el amor de Dios? Levante su mano y alguien hablará con usted. Nadie está viendo y nadie le va a juzgar ni señalar. ¿Habrá alguien? No hay nadie. Me supongo que todos somos salvos. Gracias a Dios. Vamos a orar y pasamos a lo que sigue. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos una vez más por Jesucristo, nuestro pastor amante, y por Dios que puso a nuestro pastor en esta iglesia, en esta colonia, en este lugar. Gracias porque es de bendición y de ejemplo y de ánimo, Señor, a nuestras vidas. Permítele cumplir muchos años más de vida al lado de su esposa, y que un día ellos, Señor, puedan acabar su carrera con gozo y llegar ante tu presencia como un siervo aprobado. Ayúdales, Señor, bendícelos, síguelos usando, y a nosotros como iglesia, ayúdanos a respaldarles y apoyarles. En el nombre de Cristo damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor.